En este vídeo voy a hablar de un simple pero importantísimo truco a fin de obtener más control sobre la voz pasiva en la lengua inglesa. Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Andrés y primero que nada me gustaría hablar un poquito sobre la voz pasiva, ¿no? En general, ¿vale? La voz pasiva es un recurso lingüístico que se utiliza más comúnmente en la lengua inglesa que en la lengua castellana. Entonces yo, por ejemplo, particularmente me acuerdo de que yo cuando era chiquitito y aprendía inglés en el colegio, en la escuela, pues me resultaba algo absurdo, ¿no? La voz pasiva, ¿no? El tema de la voz pasiva, algo no le veía ningún sentido, ¿no? Ya sea porque en la región de España de la que yo vengo, yo soy canario, soy de Tenerife, entonces allí la voz pasiva no se utiliza mucho, ¿no? Es posible que quizá en otras regiones de España la voz pasiva tenga más relevancia, ¿no? Pero lo que es en Tenerife realmente no es el caso. Entonces, claro, esto, cuando yo aprendí inglés y estaba particularmente viendo este recurso lingüístico, pues me parecía que no tenía sentido, ¿no? Y por lo tanto pues tendía a no usarlo mucho. Y sin embargo, una vez que aprendí este truco, pues es increíble el mundo de posibilidades que se abre ante uno, ¿no? Entonces, primero que nada les voy a revelar este truco, ¿no? El truco es muy simple, ¿no? El truco consiste simplemente en saber para qué se usa la voz pasiva, ¿no? Y la voz pasiva básicamente se usa por dos razones fundamentalmente, ¿no? Razón número uno es porque muchas veces el sujeto de la oración no se sabe, con lo cual hay que recurrir a la voz pasiva. Por ejemplo, imagínense que ha habido un robo y no se sabe quién fue la persona que robó, ¿no? No se sabe quién fue el autor del robo, con lo cual yo lo que podría decir es, por ejemplo, el banco o un banco ha sido robado, ¿no? O el banco fue robado. En ese caso yo recurro a la voz pasiva porque desconozco quién es el sujeto, ¿de acuerdo? Y después la segunda razón por la cual se usa la voz pasiva es porque queremos, dependiendo de las circunstancias o de nuestros propios motivos, queremos cambiar el foco de atención. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense, les voy a enseñar en un segundo. The passive voice, ¿vale? Voz pasiva. Entonces, cuando yo estoy hablando de cambiar el foco de atención, me refiero a esto, ¿no? Imagínense, yo por ejemplo puedo decir My boss treated me kindly, ¿eh? Traducido al castellano, mi jefe me trató amablemente, ¿eh? Esto estaría en voz activa, ¿eh? Y el sujeto o la persona o cosa que ejecuta la acción, en este caso es mi jefe, ¿eh? My boss. Ahora bien, yo puedo optar por escribir esta frase en voz pasiva. ¿Cómo sería eso? Muy sencillo. I was treated kindly by my boss, ¿eh? Yo fui tratado amablemente por mi jefe, ¿eh? Lo pongo entre paréntesis porque esto puede ponerse o no, dependiendo de las circunstancias y de la situación. Entonces, fíjense lo que quiero decir con el cambio de enfoque, ¿no? En esta frase de aquí, la que está en voz activa, yo me estoy enfocando en mi jefe, ¿no? El punto de enfoque es mi jefe, ese es el punto focal. Mientras que en la frase que está en pasiva, el punto focal soy yo. Con lo cual, una vez que aprendemos esto, nos damos cuenta de que esto es lo que ocurre, esto es lo que hace la voz pasiva, y especialmente cuando pensamos en las implicaciones que eso tiene, es cuando la cosa empieza a ponerse interesante, ¿no? Por ejemplo, imagínense esta otra frase, ¿no? Voy a ponerles primero en contexto, ¿vale? Imagínense que un individuo dado me ha ofendido o me ha hecho sentir mal por la razón que sea, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, podría decir
podría decirle estas dos cosas a esta persona, ¿vale? You have disappointed me. O disappointment significa decepcionar, ¿vale? Entonces, yo podría decir, tú me has decepcionado, ¿vale? O tú has decepcionado me. Eso sería la traducción literal, ¿vale? Entonces, yo también podría, esto estaría en voz activa. Si yo lo cambio a la voz pasiva, yo diría, I have been disappointed by you, ¿no? O yo he sido decepcionado por ti. De nuevo, lo de por ti lo puedo poner o lo puedo omitir, dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿no? Al igual que en este grupo de frases, en este par de frases, aquí lo que yo he hecho es, pues eso, ¿no? La diferencia entre la voz activa es que el punto focal es tú, ¿de acuerdo? Mientras que en esta frase que está en voz pasiva, el punto focal soy yo, ¿no? I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de haber cambiado estos dos puntos focales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense, ¿no? Pónganse en contexto, ¿no? Cuando alguien me ha hecho algo, me ha hecho sentir mal, o alguien me ha ofendido, ¿no? O ha habido algún tipo de interacción negativa con alguien, si yo, por ejemplo, quiero decirle a esta persona que me ha ofendido, ¿no? Pero no quiero ser demasiado agresivo, imagínense, piénsenlo de esta manera, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo con tú, yo lo que voy a hacer es, lo que podría hacer es, pues, provocar que esta persona se ponga enseguida a la defensiva, ¿de acuerdo? Cuando yo le estoy diciendo cómo yo me he sentido, ¿no? qué es lo que yo pienso acerca de la manera en la que él o ella ha actuado hacia mí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿no? You have disappointed me, ¿no? Tú me has decepcionado. Tú me has decepcionado. Eso podría sonar quizá incluso más agresivo, ¿no? Aunque yo pudiera tener todo el derecho del mundo a defenderme, ¿no? Que si yo digo, por ejemplo, esto, ¿no? I have been disappointed by you, ¿no? En el primer caso, en el caso donde la frase está en voz activa, yo estoy centrándome en ti, ¿no? Tú. Ahora bien, si yo, en el segundo caso, en el caso de la voz pasiva, yo estoy centrándome en mí, ¿no? No estoy centrándome tanto en lo que tú has hecho, más bien me estoy centrando en cómo yo me he sentido en relación a lo que tú has dicho o hecho, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un importante detalle a considerar cuando estamos hablando de la voz pasiva, ¿no? En este caso el punto focal es tú y en este caso soy yo, ¿no? En este caso yo estoy más bien centrándome en lo que tú has hecho o dicho, mientras que en este otro caso yo estoy centrándome más bien en cómo yo me he sentido al respecto, con lo cual yo básicamente estoy transmitiendo la misma idea, ¿no? De desacuerdo con la situación, pero de una manera quizá más civilizada, menos agresiva, ¿de acuerdo? Y para finalizar, esto es otro ejemplo de otros tantos de los que podríamos hablar aquí, ¿vale? Finalmente, les pongo un contexto de nuevo con estas dos frases, ¿no? Ejemplo, ¿no? Imagínense que yo soy un mecánico de coche, y que consecuentemente alguien me ha traído su coche para que yo se lo arregle, ¿vale? Imagínense que una vez que el coche está preparado, yo lo conduzco fuera del garaje, ¿no? Pero en el proceso de hacer eso, yo araño el coche, Entonces, obviamente yo voy a tener que decirle a mi cliente que le he arañado el coche, ¿no? Que he creado un desperfecto, ¿no? Un cierto desperfecto en el coche, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjense en la diferencia entre utilizar la voz activa y utilizar la pasiva. Fíjense. Yo, por ejemplo, podría llegar y decir I damaged the car, ¿no? Yo le tengo que decir a mi cliente que el coche que está dañado, ¿no? Entonces, I damaged the car significa yo dañé, damage significa dañar, yo dañé el coche, ¿vale? Ahora bien, yo quiero hacerle entender
a esta persona que el coche está dañado. Sin embargo, yo no quiero enfocarme en mí mismo, no quiero enfocarme en el hecho de que yo he sido el que lo ha dañado. Yo simplemente quiero enfocarme en el hecho de que el coche está dañado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No es conveniente para mí, ¿no? El enfocarme en ponerme a mí como punto de enfoque en relación al coche estando dañado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uso la voz pasiva, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo utilizo esta idea, pero la expreso en voz pasiva, esto es lo que pasa. The car was damaged by me, ¿vale? Fíjense, ¿no? Yo dañé el coche o el coche fue dañado por mí, ¿no? O simplemente el coche fue dañado, ¿de acuerdo? Fíjense la diferencia de nuevo, ¿no? En este caso el punto focal soy yo, mientras que en el caso de la frase en activa, pero en el caso de la frase en pasiva, el punto focal no soy yo, es el coche, ¿de acuerdo? Con lo cual yo estoy básicamente, de alguna manera, escondiendo el hecho de que yo haya sido quien dañó el coche, ¿no? Yo simplemente estoy expresando la idea de que el coche está dañado, pero estoy, digamos, eludiendo mi culpabilidad de alguna manera, ¿no? A fin de que mi cliente, pues, no... a fin de pasar un poquito como hacerlo ver como es como que fue un accidente, ¿no? Y de alguna manera minimizar el hecho de que yo fui el que dañó el coche, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, estas no son más que algunas de las implicaciones de usar, o más bien de entender cómo funciona realmente la voz pasiva. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber visto este vídeo, esto es todo. No se olviden de suscribirse para más vídeos como este, si no lo están. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo abajo en los comentarios y yo intentaré hacer lo posible por responderles. De nuevo, muchas gracias, cuídense todos mucho y hasta la próxima. Chao.